Bienvenido o bienvenida al curso de programación orientada a objetos con JavaScript. ¿Qué es necesario saber para este curso? Este no es un curso básico, ese es un curso donde vamos a ver, ya necesita usted conocer lo que es JavaScript. No vamos a explicar lo que es una variable, lo que es una función, lo que es un for, lo que es un if, eso ya necesita usted saberlo. Y necesita tener bases, pues, de preferencia sólidas en HTML y CSS. Aunque no es necesario que sea un experto, pero tampoco se va a explicar lo que es una etiqueta, ni lo que es una regla de estilo, nada de eso, sino vamos a pasar directamente a JavaScript orientado a objetos. Puede ser deseable que tenga conocimientos en un lenguaje orientado a objetos, pero no es necesario. Siempre es bueno que usted ya tuviera pues alguna práctica con lo que es la programación orientada a objetos, pero en este curso no es necesario. Lo que sí es necesario es que tenga conocimientos de JavaScript, principalmente. ¿Qué es necesario para este curso? Obviamente, pues su computadora y su conexión a Internet. Necesita un navegador moderno, aunque el JavaScript no es tan dependiente del navegador, entonces no tenemos, con que sea uno moderno, es más que suficiente. Y un editor de código, puede ser Sublime Text, que es gratuito, Aptana es gratuito, Brackets o Dreamweaver. Y de Dreamweaver puede ser cualquier versión. Y hay muchísimos otros editores de código para JavaScript que le pueden ser de utilidad. Ahora, cuando me planteé hacer este curso, tenía dos opciones. Generalmente nos empezamos a atorar en la programación orientada a objetos en JavaScript porque no entendemos bien algunos conceptos de lo que son las funciones y los objetos. Así que en el primer capítulo lo que vamos a ver es una introducción a la programación orientada a objetos en cualquier lenguaje, términos generales. Después vamos a ver las funciones en JavaScript porque carecemos a veces de algunos pequeños fallos en los conocimientos sobre las funciones y sobre los objetos. Después vamos a ver lo que es la propiedad prototype. Vamos a verla a fondo. Después vamos a pasar a ver lo que es la herencia en JavaScript. Y posteriormente vamos a hacer tres ejemplos. Vamos a hacer el primero con un namespace, que lo vamos a utilizar como un objeto. Después vamos a hacer una aplicación de filtros a imágenes con Canvas, ya utilizando lo que es la programación orientada a objetos y la herencia. Y al final una aplicación de figuras geométricas también basada en programación orientada a objetos. Entonces vamos a ver tres ejercicios. No solamente vamos a basarnos en lo teórico, sino también quiero que vayamos a lo práctico. Tampoco quise hacer un curso únicamente práctico porque luego carecemos de las cuestiones teóricas y nos empezamos a empantanar. Así que, bueno, en la primera unidad vamos a ver pues una breve historia de JavaScript, que es la programación orientada a objetos, cuestiones que son orientadas a casi cualquier lenguaje. Vamos a ver un poco de lo que es la propiedad prototype y lo que es la programación orientada a prototipos de JavaScript. Después vamos a pasar a ver lo que son las funciones tradicionales, cómo hacemos funciones anónimas, cuál es el mecanismo de las funciones de callback, funciones que se autoinvocan, funciones dentro de funciones y funciones que regresan funciones, que son aspectos pues ya un poco más finos de JavaScript. También vamos a revisar lo que son los objetos, qué es un objeto, cómo puedo añadir propiedades y métodos, cómo puedo modificarlos y lo que va a ser la función constructora o la función de clase. Ya después vamos a entrar en la siguiente unidad a ver lo que es la herencia. Ejemplos de herencia en JavaScript, mover propiedades y métodos, hacer herencia de copiar prototipos. Hay muchos tipos de herencia. Como vamos a ver, hay como 12 o 14 tipos de herencia. Con que entendamos el primero es más que suficiente. Los demás es tejer un poco fino y empezar a ver aspectos pues un poco más académicos. Pero realmente el concepto general de herencia es muy sencillo. Sin embargo, vamos a revisar pues algunos otros métodos para hacer herencia que hay en la literatura de JavaScript. El primer ejemplo que vamos a ver es cómo manejar lo que es un namespace. Vamos a ver algunas cuestiones teóricas al principio y después nos vamos a basar pues ya en un ejemplo práctico. La aplicación es pues bastante sencilla. Vamos a dibujar con un botón sostenido dentro de lo que es JavaScript
Entonces, esto obviamente lo podemos ir haciendo más complejo. Es nada más para empezar a ver lo que es la programación orientada a objetos en lo que va a ser JavaScript. Si nos vamos al código, pues vamos a ver que vamos a tener un objeto general que le vamos a llamar namespace. A ese le vamos a cargar lo que son las propiedades, los métodos, y simplemente los vamos a ir invocando. Ese va a ser nuestro pequeño código. Después vamos a hacer otro ejemplo y vamos a hacer filtros. Vamos a tomar lo que son imágenes de archivos JPG o PNG, GIF, y les vamos a aplicar filtros. Vamos a hacer filtros de blanco y negro, vamos a hacer filtros para irlo a negativo, filtros de color, etc. Si nos vamos a la aplicación, aquí vamos a tener pues diferentes imágenes. Nosotros podemos cargar. Todo esto es el canvas. Y podemos aplicar filtros a selección, por ejemplo, de negativo, blanco y negro, el flip, etc. Todo esto lo estamos manejando con el canvas. Si nos vamos a la programación, pues vamos a ver que vamos a tener nuestras funciones constructoras y vamos a empezar a llamar a ellas, digamos, desde aquí adentro para compartir lo que son las propiedades. Todo esto lo estamos haciendo con programación orientada a objetos y bueno, vamos a ver que el código pues es bastante limpio de hacer. Nuestro último ejemplo va a ser un pequeño programita para hacer lo que son figuras geométricas. A partir del canvas de HTML5 pues vamos a empezar a hacer figuras como triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, que se van a ir alimentando en forma aleatoria por medio del setInterval. Si nos vamos a la aplicación, aquí vamos a tener nuestro canvas y le pedimos, por ejemplo, que haga círculos y va a empezar a hacer círculos en forma aleatoria, de anchos aleatorios, de colores aleatorios y en ubicaciones aleatorias. Igual podemos decir que haga, por ejemplo, triángulos, va a empezar a hacer triángulos, va a empezar a hacer cuadrados, etc. Todo esto lo vamos a hacer con programación orientada a objetos y su respectiva herencia. Si nos vamos a lo que es el código, pues vamos a ver que vamos a crear lo que son nuestras funciones constructoras. Vamos a utilizar lo que es el prototipo, vamos a hacer lo que métodos, propiedades, vamos a empezar a jugar con los puntos, a llamarlo, a utilizar lo que es el setInterval, etc. Así que por medio de programación orientada a objetos, pues vamos a hacer estos 3 ejercicios. Primero un poco de teoría, que de todos modos vamos a hacer cuestiones prácticas sobre esa teoría, y después 3 ejercicios para aplicar nuestros conocimientos y bueno, llegar a un buen entendimiento de lo que es la programación orientada a objetos en JavaScript. No me queda más que invitarlo a lo que es este curso, esperando que sea de mucho provecho para usted en su vida profesional. Bienvenido o bienvenida.